Lo fusilaron al amanecer, y la ironía fue tan cruel que hasta sus enemigos tuvieron que mirar al suelo. El hombre que siempre había luchado por la humanidad en medio de la guerra, el general que perdonaba a sus prisioneros cuando todos los demás los ejecutaban, el estratega brillante que podía haber salvado a Villa y a toda la revolución, cayó contra un muro de adobe en Chihuahua un 26 de noviembre de 1919. Y lo peor no fue solo que lo mataran. Lo peor fue que lo traicionó la misma gente por la que había dejado todo. Su prestigio, su familia estable, su futuro asegurado en el Ejército Federal. Quédate hasta el final de esta historia y suscríbete si te gustan las historias que te recuerdan que a veces los más nobles son los que más caro pagan por seguir sus principios. Hola, qué agradable verte de nuevo por mi canal. Cuéntame desde dónde nos ves en los comentarios y déjame tu like, suscríbete y vamos a empezar con la historia. Para entender cómo un hombre tan brillante terminó abandonado y fusilado, tienes que conocer quién era Felipe Ángeles antes de que la revolución lo cambiara todo. Nacido en 1869 en Zacualtipán, Hidalgo, Felipe creció en una familia modesta pero con educación. Su padre era profesor, y desde niño le inculcaron algo que en aquella época era casi un lujo: el amor por los libros, las ideas y la justicia. Mientras otros niños de su edad apenas sabían leer, Felipe devoraba tratados de historia militar, estudiaba matemáticas avanzadas y soñaba con ser alguien que pudiera cambiar las cosas. A los 18 años entró al Colegio Militar de Chapultepec y ahí empezó a destacar de una manera que nadie podía ignorar. No era el más fuerte, ni el más agresivo, pero tenía algo que muy pocos cadetes tenían: una mente analítica, una capacidad de ver el campo de batalla como si fuera un tablero de ajedrez. Se graduó con las mejores calificaciones de su generación, y el gobierno porfirista, siempre hambriento de talentos que pudieran modernizar al ejército, lo mandó a estudiar a Francia. Imagínate eso: un joven de origen humilde cruzando el océano para formarse en la academia militar más prestigiosa de Europa. En Francia, Felipe no solo aprendió artillería, estrategia y logística, también conoció otra forma de pensar la guerra. Los franceses, con toda su historia de revoluciones y guillotinas, tenían ideas sobre los derechos humanos, sobre el trato a los prisioneros, sobre la diferencia entre un soldado y un asesino, y Felipe absorbió todo eso como una esponja. Cuando regresó a México en 1900, ya era un oficial reconocido, respetado, con un futuro brillante en el ejército de Porfirio Díaz. Podría haberse quedado ahí, cómodo, ascendiendo poco a poco, asegurando pensiones y medallas. Pero la vida tenía otros planes. Lo que Felipe vio en esos años lo fue cambiando por dentro. Mientras ascendía en el ejército, mientras daba clases en el colegio militar y escribía manuales de artillería que todavía hoy se estudian, también veía la otra cara del régimen. Veía cómo trataban a los indígenas, cómo aplastaban las huelgas, cómo el país se partía entre los que tenían todo y los que no tenían nada. Y algo en él, algo profundo, le decía que un militar no podía solo obedecer órdenes. Tenía que tener una conciencia. Tenía que elegir un bando que fuera más grande que su carrera. Y entonces estalló la revolución. En 1910, cuando Francisco I. Madero levantó la bandera contra Díaz, Felipe Ángeles estaba en una posición incómoda. Era parte del Ejército Federal, pero sus simpatías estaban con los revolucionarios. Durante meses caminó por la cuerda floja, tratando de no traicionar su uniforme, pero tampoco su conciencia. Y ahí vino el primer gran giro de su vida. Cuando Madero triunfó y tomó la presidencia, Felipe decidió quedarse en el ejército, ahora bajo el nuevo gobierno. Se convirtió en uno de los hombres de confianza de Madero, y cuando estalló la Decena Trágica, en febrero de 1913, Felipe fue uno de los pocos generales que se mantuvo leal. Defendió al presidente contra Victoriano Huerta y Félix Díaz. Y cuando todo se vino abajo y Madero fue asesinado, Felipe pagó el precio. Huerta lo metió preso, acusándolo de insubordinación. Estuvo meses en la cárcel, esperando un juicio que nunca llegó, hasta que logró salir gracias a presiones internacionales. Y ahí fue cuando todo cambió. Felipe tuvo que exiliarse a Estados Unidos, y desde ahí vio cómo México se hundía en una guerra civil brutal.
Huerta se aferró al poder. Los constitucionalistas se levantaron en el norte, y el país se desangraba. Pero Felipe ya no podía quedarse de brazos cruzados. En 1914, cuando Huerta finalmente cayó y Venustiano Carranza tomó el control, Felipe regresó a México. Y entonces fue cuando conoció al hombre que cambiaría su destino para siempre, Pancho Villa. Villa era todo lo contrario de Felipe. Sin educación formal, brutal, impulsivo, pero con un genio natural para la guerra y un carisma que hacía que los hombres lo siguieran hasta la muerte. Cuando se conocieron, podría haber sido un desastre, pero pasó algo extraño. Se necesitaban. Villa tenía el ejército, el coraje, la fuerza bruta. Felipe tenía la estrategia, el conocimiento táctico, la disciplina, y juntos formaron una de las combinaciones más poderosas de la revolución. Felipe se convirtió en el cerebro detrás de las grandes victorias villistas. Fue él quien diseñó las estrategias que llevaron a Villa a tomar Torreón, Zacatecas, Chihuahua. Fue él quien organizó la artillería, quien entrenó a las tropas, quien transformó a un montón de rancheros armados en un ejército que le ganaba batallas a los federales. Y lo hizo de una manera que escandalizaba a todos, tratando a los prisioneros con dignidad, prohibiendo las ejecuciones sumarias, insistiendo en que la guerra no tenía que ser una carnicería. Y aquí es donde la historia se pone complicada, porque Felipe Ángeles no solo estaba peleando una guerra militar, estaba peleando una guerra moral. Dale like a este video si alguna vez has creído en algo tan fuerte que estuviste dispuesto a perder todo por defenderlo, porque eso es exactamente lo que le pasó a Felipe. Mientras Villa y Felipe arrasaban en el norte, las tensiones dentro del bando revolucionario empezaban a explotar. Carranza, que se veía a sí mismo como el líder legítimo de la revolución, no soportaba que Villa tuviera tanto poder. Y Villa, que nunca había sido bueno para la política, empezó a chocar con Carranza. En medio de todo eso estaba Felipe, tratando de hacer de puente, tratando de convencer a ambos de que se unieran contra el enemigo común. Pero la ambición es más fuerte que la lógica. En octubre de 1914, en la Convención de Aguascalientes, todo se rompió. Villistas y carrancistas se separaron definitivamente, y México se hundió en otra guerra civil, esta vez entre los mismos revolucionarios. Felipe pudo haberse ido. Pudo haber negociado con Carranza, que lo respetaba como militar. Pudo haberse exiliado otra vez y esperar a que pasara la tormenta, pero no lo hizo. Se quedó con Villa, porque creía que Villa, con todos sus defectos, representaba una revolución más justa, más enfocada en los campesinos, en los de abajo, y esa decisión le costó todo. Durante los siguientes 2 años, Felipe siguió siendo el estratega de Villa. Ganaron batallas, perdieron otras, pero algo estaba cambiando. Villa, presionado, frustrado, empezó a volverse más brutal. Las ejecuciones que Felipe tanto había combatido empezaron a ser comunes otra vez. Las diferencias entre ellos se hicieron más evidentes. Felipe quería construir algo. Un gobierno, instituciones. Villa solo quería seguir peleando. Y cuando Villa atacó Columbus, Nuevo México, en marzo de 1916, provocando la intervención estadounidense, Felipe supo que todo estaba perdido. Se distanciaron, no con peleas, no con traiciones dramáticas, sino con algo peor, con la lenta y triste comprensión de que ya no peleaban por lo mismo. Felipe se fue retirando, primero de las batallas, luego del círculo cercano de Villa. A finales de 1916, mientras Villa era perseguido por Carranza y por los estadounidenses, Felipe cruzó otra vez la frontera. Se exilió en Estados Unidos, donde pasó 3 años escribiendo, dando conferencias, tratando de explicar lo que había salido mal. Pero el exilio lo carcomía. Veía cómo México seguía sangrando bajo Carranza, cómo los ideales de la revolución se perdían en corrupción y nepotismo. Y en 1919 tomó la decisión más fatal de su vida: regresar. Entró por Chihuahua con un puñado de hombres, creyendo que todavía podía reavivar la llama revolucionaria. Pero el México que encontró ya no era el mismo. Carranza controlaba el país. Villa estaba debilitado.
La gente estaba cansada de guerras. Y lo peor, alguien lo delató. No se sabe exactamente quién fue. Algunos dicen que fue uno de sus propios hombres, tentado por la recompensa. Otros dicen que Carranza tenía espías en todas partes. Lo que sí se sabe es que en noviembre de 1919, las tropas carrancistas lo rodearon. Felipe podría haber huido. Conocía la sierra como su mano, pero estaba cansado. Cansado de correr, cansado de pelear, cansado de ver cómo todo por lo que había luchado se desmoronaba. Se entregó sin resistencia. Lo llevaron a Chihuahua. Le hicieron un juicio militar rápido, una farsa. Sus abogados pidieron clemencia, recordaron sus servicios a la patria, su brillantez, su humanidad. Pero Carranza no podía perdonarlo. Felipe representaba todo lo que Carranza temía. Un militar leal a principios en vez de a personas, alguien que podía inspirar lealtad sin tener que comprarla. Y entonces dictaron la sentencia. Muerte por fusilamiento. Suscríbete ahora si quieres saber cómo enfrentó Felipe Ángeles sus últimas horas, porque lo que hizo en esos momentos finales dice todo sobre quién era realmente. La noche antes de la ejecución, Felipe escribió cartas. Una para su familia, otra para Villa. En la carta a Villa no había recriminaciones, no había amargura. Solo le pedía que depusiera las armas, que buscara la paz, que entendiera que México necesitaba sanar. Era típico de Felipe. Incluso mirando la muerte a la cara, seguía pensando en el país, en los demás. En la carta a su familia les decía que no lloraran por él, que había vivido con honor y que moría en paz con su conciencia. Y eso, en aquellos tiempos de traiciones y venganzas, era más raro que el oro. El 26 de noviembre de 1919, al amanecer, lo sacaron al patio. Dicen que iba tranquilo, con la cabeza alta. Le ofrecieron vendarse los ojos y rechazó. Quería ver de frente a los hombres que iban a matarlo. El pelotón de fusilamiento estaba formado por soldados jóvenes, muchos de ellos apenas unos niños que habían crecido escuchando historias del general Ángeles, el estratega invencible, el militar que trataba bien a sus prisioneros. Y ahora tenían que matarlo. Hubo un momento de silencio. Felipe los miró uno por uno, y entonces, según cuentan los testigos, les habló. Les dijo que no les guardaba rencor, que solo cumplían órdenes, que esperaba que México algún día fuera el país que todos habían soñado, y luego se puso firme, como el militar que siempre había sido. El oficial al mando dio la orden. Sonaron los disparos, y Felipe Ángeles, el genio militar que había dejado todo por una revolución que terminó devorándolo, cayó muerto a los 50 años. Pero aquí es donde la historia se pone aún más amarga, porque lo que pasó después de su muerte dice mucho sobre cómo funciona el poder. Carranza, que lo había mandado ejecutar, fue asesinado 7 meses después, traicionado por sus propios generales. Villa, que había compartido tantas victorias con Felipe, se enteró de la noticia y, según cuentan, lloró como un niño. Años después, cuando Villa finalmente hizo las paces con el gobierno y se retiró, en una de sus pocas entrevistas dijo que su mayor error fue no haber escuchado más a Felipe Ángeles, que si lo hubiera hecho, tal vez la revolución habría terminado diferente. Tal vez México habría encontrado la paz antes. Y la gente, esa gente que siempre recuerda a los que murieron por algo más grande que ellos mismos, nunca olvidó a Felipe. En Chihuahua todavía se cuenta su historia. Se dice que era el único general revolucionario que podía entrar a un pueblo sin que las mujeres escondieran a sus hijas, sin que los hombres enterraran su dinero. Se dice que cuando otros generales saqueaban e incendiaban, Felipe pagaba por la comida de sus tropas, castigaba a los soldados que robaban, se aseguraba de que las familias de los caídos recibieran algo. Era, en el peor de los mundos posibles, un hombre decente. Y eso lo mató, porque la decencia, en tiempos de guerra, es un lujo que casi nadie puede pagar. Felipe lo pagó con su vida. Pudo haber sido como los demás, brutal, pragmático, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Pero eligió otra cosa. Eligió creer que incluso en medio del caos, incluso cuando todo se desmorona,
uno puede mantener su humanidad. Y esa elección, esa decisión de no convertirse en un monstruo, aunque el mundo te empuje a serlo, es lo que lo hace inolvidable. Piensa en esto. Felipe Ángeles tuvo todas las oportunidades del mundo para enriquecerse, para traicionar, para sobrevivir a costa de otros. Cuando estaba con Villa y ganaban batallas, podría haber saqueado como todos los demás. Cuando se exilió en Estados Unidos, podría haberse quedado ahí, dar clases, vivir tranquilo. Cuando regresó a México y vio que todo estaba perdido, podría haber huido otra vez. Pero en cada momento crítico, en cada encrucijada, eligió lo difícil. Eligió la lealtad a sus principios sobre la lealtad a su supervivencia. Y esa es una lección que resuena hoy, más de 100 años después. En 1969, 50 años después de su muerte, el gobierno mexicano finalmente reconoció su grandeza. Le dieron el honor de inscribir su nombre en letras de oro en la Cámara de Diputados, pero para entonces, generaciones de mexicanos ya lo recordaban, no por los honores oficiales, sino por algo más profundo. Lo recordaban como el general que pudo haber sido dictador y eligió ser maestro. El militar que pudo haber sido brutal y eligió ser humano. El revolucionario que pudo haber traicionado y eligió quedarse fiel hasta el final. Y aquí está la parte que más duele, la parte que hace que esta historia sea tan relevante hoy. Felipe murió creyendo que había fracasado. En sus últimas cartas, en sus últimos días, veía cómo todo por lo que había luchado se desmoronaba. La revolución que iba a traer justicia se había convertido en una guerra de egos. Los líderes que iban a salvar a México se mataban entre ellos. El país que iba a ser libre seguía siendo un lugar donde los poderosos aplastaban a los débiles. Y él, con toda su brillantez y su estrategia, no había podido cambiar nada de eso. Murió, sintiendo que había perdido. Pero no perdió. No realmente. Porque las batallas que importan no siempre se ganan en el campo de guerra. A veces se ganan en la memoria, en el ejemplo, en lo que dejas atrás. Felipe Ángeles dejó algo que ningún otro general revolucionario dejó. Un modelo de cómo se puede pelear por un ideal sin perder el alma en el proceso. Y eso, en un país que había visto tanta sangre y tanta traición, era revolucionario de verdad. Hoy, cuando ves su tumba en el Panteón de Dolores, o cuando lees sus escritos sobre estrategia militar que todavía se estudian en academias, o cuando escuchas las historias que la gente cuenta sobre el general que nunca ejecutó a un prisionero, lo que sientes no es lástima, es orgullo. Orgullo de que en medio de tanta oscuridad hubo alguien que se mantuvo en la luz. Orgullo de que cuando todo el mundo se volvía loco, hubo alguien que se mantuvo cuerdo. Orgullo de que en la peor época posible para ser un hombre de principios, hubo un hombre que no renunció a los suyos. Y Villa, ese Villa que era pura contradicción, que podía ser generoso y cruel en el mismo día, que podía abrazar a un hombre y fusilarlo al siguiente, Villa que vivió hasta 1923 y murió acribillado en una emboscada en Parral. Villa nunca perdonó la muerte de Felipe. Dicen que en sus últimos años, cuando ya estaba retirado en su hacienda, a veces se quedaba mirando al horizonte y murmuraba el nombre de Felipe, y la gente que estaba cerca sabía que estaba recordando esos días en que juntos habían sido imparables, cuando Villa era la espada y Felipe era la mente, cuando creían que podían cambiar México, cuando todavía había esperanza, pero la esperanza es traicionera. Te hace creer que puedes ganar cuando todo está en tu contra. Te hace seguir adelante cuando lo sensato sería rendirse, y a veces, como le pasó a Felipe, te lleva directo al paredón. Pero también es lo único que hace que valga la pena vivir, porque sin esperanza, sin esa idea loca de que las cosas pueden ser mejores, de que tu vida puede significar algo, solo quedas sobreviviendo. Y Felipe Ángeles nunca quiso solo sobrevivir. Quiso vivir de verdad, con propósito, con dignidad, con honor. Por eso su muerte no fue un final, fue una declaración. Fue él diciéndole al mundo, pueden quitarme todo, pueden ejecutarme, pueden borrar mi nombre de la historia oficial, pero no pueden obligarme a traicionar lo que creo, no pueden convertirme en lo que ustedes son.
Y en un país donde tantos revolucionarios terminaron siendo peores que los tiranos que derrocaron, donde tantos ideales se pudrieron en el poder, esa declaración era más poderosa que 1000 victorias militares. Comenta si conocías esta historia, o si, como muchos, solo habías escuchado de Villa y Zapata pero nunca de Felipe Ángeles, el hombre que pudo haber salvado a ambos si lo hubieran escuchado. Porque esa es otra tragedia de esta historia. No solo que mataran a Felipe, sino que lo ignoraran antes. Que Villa, con todo su carisma y su fuerza, no entendiera que la guerra no se gana solo con balas. Que Carranza, con toda su astucia política, no viera que matar a Felipe era matar la única cosa que podía haberle dado legitimidad moral a su gobierno. Que todos esos hombres fuertes, todos esos caudillos, que creían que el poder salía del cañón de una pistola, no entendieran que el verdadero poder viene de la convicción, de la coherencia, de hacer lo que dices que vas a hacer. Felipe lo entendía. Por eso escribía manuales de artillería en vez de solo disparar. Por eso entrenaba a sus soldados en vez de solo gritarles. Por eso trataba de construir instituciones en vez de solo destruir las del enemigo. Pero en aquel México de 1919, exhausto, cínico, harto de promesas rotas, ya nadie quería escuchar sobre instituciones. Solo querían que terminara la guerra, y Carranza les prometió eso. Les prometió orden, aunque fuera el orden del miedo. Les prometió estabilidad, aunque fuera la estabilidad de la tumba. Y Felipe, que había visto demasiado, que sabía que un país no se construye sobre cadáveres sino sobre leyes, que entendía que la paz verdadera viene de la justicia y no del silencio forzado, Felipe era una amenaza. No porque tuviera un ejército. Para cuando lo capturaron apenas tenía unos cuantos hombres. Era una amenaza porque representaba una idea. La idea de que la revolución todavía podía significar algo, de que todavía se podía pelear limpio, de que todavía valía la pena creer. Y las ideas son más peligrosas que las balas. Las balas solo matan cuerpos. Las ideas matan certezas. Y Carranza necesitaba que todos estuvieran seguros de que él era el único camino. Necesitaba que nadie dudara, que nadie preguntara, que nadie recordara que alguna vez la revolución había prometido algo más que simplemente cambiar de amo. Por eso Felipe tenía que morir, no por lo que había hecho, sino por lo que representaba. Cuando cayó frente al pelotón de fusilamiento ese 26 de noviembre, México perdió algo que nunca recuperó. Perdió la oportunidad de ser mejor. Perdió la voz que decía que se podía ganar sin convertirse en monstruo. Perdió el ejemplo viviente de que la guerra y la decencia no tienen por qué ser enemigas. Y ganó, a cambio, un mártir. Uno más, en una larga lista de hombres buenos que murieron por creer en algo, pero tal vez ese era el destino de Felipe desde el principio. Tal vez un hombre así no podía sobrevivir en aquel mundo. Tal vez su única opción era morir como vivió, de pie, mirando de frente, sin doblegarse, y tal vez eso es suficiente. Tal vez no necesitamos que nuestros héroes ganen, solo necesitamos que nos recuerden que es posible pelear sin perder el alma, que es posible caer sin arrodillarse, que es posible morir y aún así triunfar, si lo que dejas atrás es un ejemplo que otros pueden seguir. Porque eso es lo que Felipe dejó. No un país transformado, no una revolución exitosa, no un monumento en cada esquina. Dejó una pregunta que todavía resuena. ¿Qué estás dispuesto a perder por lo que crees? ¿Hasta dónde llega tu lealtad a tus principios? ¿Puedes mantener tu humanidad cuando el mundo entero te dice que la renuncies? Felipe respondió esas preguntas con su vida. Y la respuesta fue clara. Todo. Estaba dispuesto a perder todo. Su carrera, su seguridad, su vida. Porque para él, vivir sin honor no era vivir. Era solo respirar. Y entre respirar como un cobarde o morir como un hombre de principios, él eligió la muerte. Eligió el paredón. Eligió caer con dignidad antes que sobrevivir con vergüenza. Y por eso, más de 100 años después, su nombre todavía significa algo. Por eso, cuando alguien quiere hablar de un militar honorable en la historia de México, menciona a Felipe Ángeles. Por eso, cuando se discute qué salió mal con la revolución,
Su muerte siempre aparece como un punto de quiebre, porque cuando mataron a Felipe, mataron la posibilidad de una revolución diferente, una donde la violencia fuera un medio y no un fin, una donde los ideales importaran más que el poder, una donde los líderes se midieran no por cuántas batallas ganaron, sino por cuánta humanidad conservaron. Esa revolución murió con Felipe, y México, para bien o para mal, tuvo que conformarse con la otra, la de los caudillos, las traiciones, los pactos de sangre, la que eventualmente se institucionalizó en un partido que gobernó 70 años, la que cambió de forma pero no de fondo, la que demostró que puedes ganar una guerra y aún así perder lo que importa. Pero Felipe sigue ahí, en la memoria, recordándonos que pudo haber sido diferente, que hubo un momento, fugaz, donde México estuvo a punto de tomar otro camino, y que el hombre que pudo haber liderado ese camino fue ejecutado no por ser mal estratega, no por ser mal soldado, sino por ser demasiado bueno, demasiado íntegro, demasiado humano para un mundo que había olvidado lo que significaba la humanidad. Y esa, al final, es la lección más dolorosa y más hermosa de esta historia, que ser bueno en tiempos malos te puede costar todo, que mantener tus principios cuando todos los abandonan te puede llevar al paredón, pero también que hay algo peor que morir joven, vivir mucho tiempo sin nada en qué creer. Y Felipe Ángeles nunca tuvo que enfrentar eso. Murió creyendo, murió esperando, murió siendo el mismo hombre que había sido toda su vida. Y eso, en la época más traicionera de la historia de México, fue su victoria. Comparte este video si crees que necesitamos recordar estas historias. Si crees que en tiempos donde todo parece negociable, donde los principios se venden al mejor postor, donde la integridad se ve como debilidad, necesitamos ejemplos como Felipe Ángeles. Necesitamos recordar que hubo gente que eligió la dignidad sobre la supervivencia, que eligió la coherencia sobre la conveniencia, que eligió morir en paz consigo misma antes que vivir avergonzada de su reflejo. Porque esa es la verdadera medida de una vida, no cuántos años duras, no cuánto poder acumulas, no cuántas batallas ganas, sino si al final, cuando miras atrás, puedes decir que fuiste fiel a ti mismo, que hiciste lo que creías correcto aunque te costara todo, que no te vendiste, que no te doblaste, que no traicionaste lo que eras por un poco más de tiempo o un poco más de comodidad. Felipe Ángeles tuvo 50 años. No fue una vida larga, pero fue una vida llena, llena de batallas, de ideas, de convicciones, llena de errores también, porque era humano, llena de derrotas, porque eligió el bando más difícil, pero también llena de momentos en los que pudo mirar al espejo y reconocerse, en los que pudo dormir tranquilo, sabiendo que había hecho lo correcto, en los que pudo caminar con la frente alta, aunque todo se estuviera derrumbando a su alrededor. Y cuando lo llevaron al paredón esa mañana de noviembre, cuando se paró frente a esos rifles que lo iban a matar, no tembló, no suplicó, no renunció a nada de lo que había defendido. Murió como había vivido, firme, claro, entero. Y esos soldados que tuvieron que dispararle, esos niños que apenas entendían la guerra en la que estaban, se fueron de ahí sabiendo que habían matado a un hombre mejor que ellos, mejor que sus comandantes, mejor que todo el sistema que los había puesto ahí. Y tal vez algunos de ellos, en las noches, recordaban su mirada, esa mirada que no tenía odio ni miedo, solo una tristeza profunda por todo lo que pudo haber sido y no fue, por todo el potencial desperdiciado, por todas las vidas que se perdieron en una guerra que ya no sabía por qué se peleaba, porque ese era el México de 1919, un país agotado de matarse a sí mismo, un país que había olvidado por qué empezó a pelear, y que solo seguía adelante por inercia, por venganza, por costumbre. Y en medio de ese caos, Felipe Ángeles seguía insistiendo en que había que pelear por algo más grande, que la revolución no podía ser solo destrucción, que tenía que construir algo, que tenía que dejar un país mejor, pero nadie quería oírlo. Estaban demasiado cansados, demasiado desconfiados, demasiado rotos. Y Felipe, con toda su inteligencia, con toda su preparación, no pudo cambiar eso. No pudo convencer a Villa de que la brutalidad solo traía más brutalidad,
No pudo convencer a Carranza de que ejecutarlo era un error histórico. No pudo convencer a México de que todavía valía la pena creer. Entonces lo mataron. Y con él mataron esa última voz que insistía en que se podía hacer las cosas diferente. Y México siguió su camino. El camino del pragmatismo, del realismo, del así son las cosas. El camino donde los ideales son para los ingenuos y el poder es para los vivos. El camino que llevó a décadas de gobiernos autoritarios, de represión, de impunidad. El camino que demuestra, una y otra vez, que cuando matas a los soñadores, solo te quedan los cínicos. Pero los soñadores nunca mueren del todo. Felipe Ángeles sigue vivo cada vez que alguien se niega a hacerlo fácil y elige hacer lo correcto. Cada vez que alguien mantiene su palabra aunque le cueste. Cada vez que alguien defiende a los débiles aunque sea impopular. Cada vez que alguien se atreve a creer que las cosas pueden ser mejores y actúa en consecuencia. Sigue vivo en cada estudiante que lee su historia y decide que quiere ser esa clase de persona. En cada militar que se niega a seguir órdenes inmorales. En cada ciudadano que vota según sus convicciones y no según su conveniencia, sigue vivo porque demostró que es posible, que se puede ser fuerte sin ser cruel, que se puede ser un líder sin ser un tirano, que se puede pelear una guerra sin perder el alma, y esa es su victoria final. No ganó la guerra, no salvó la revolución, no transformó México, pero plantó una semilla, la semilla de la idea de que la integridad importa, de que los principios no son negociables, de que hay cosas por las que vale la pena morir porque son las mismas cosas que le dan sentido a la vida. Esa semilla sigue ahí, esperando las condiciones para crecer, esperando un México que esté listo para ese tipo de liderazgo, esperando una generación que valore la decencia tanto como valora el éxito, esperando gente que entienda que el verdadero heroísmo no está en ganar a cualquier costo, sino en pelear con honor, aunque pierdas. Felipe Ángeles perdió, pero perdió de una manera que lo hizo inmortal, porque mientras los nombres de sus ejecutores se borran de la memoria, el suyo se recuerda con respeto. Mientras los generales que sobrevivieron traicionando se olvidan, él se estudia, se honra, se extraña. Mientras México sigue buscando líderes que lo inspiren, sigue mirando hacia atrás, hacia ese hombre que pudo haber sido presidente, dictador, héroe nacional, pero que eligió solo ser fiel a sí mismo. Y al final, 100 años después, con todas las vueltas que ha dado la historia, con todos los gobiernos que han pasado, con todas las revoluciones y contrarrevoluciones, queda una pregunta. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena que Felipe Ángeles muriera por sus principios? ¿Cambió algo? Tal vez no cambió el país. Pero cambió lo que sabemos que es posible. Cambió nuestra comprensión de lo que significa ser un líder, un militar, un revolucionario. Cambió nuestro estándar de lo que debemos exigir de nosotros mismos y de nuestros líderes. Y en ese sentido, sí, valió la pena. Porque si Felipe hubiera traicionado sus principios para sobrevivir, si se hubiera convertido en otro caudillo más, otro general brutal, otro político corrupto, habría sobrevivido tal vez, pero habría muerto de todas formas. Habría muerto en vida, convertido en todo lo que despreciaba. Y esa muerte, la muerte del alma, es peor que la muerte del cuerpo. Él eligió morir siendo él mismo. Y por eso, de una forma extraña, hermosa y terrible, sigue vivo. Vive en esta historia. Vive en tu memoria ahora que la conoces. Vive cada vez que alguien elige el camino difícil, porque es el camino correcto. Vive cada vez que alguien se niega a renunciar a su humanidad, aunque el mundo le diga que es débil por mantenerla. Felipe Ángeles fue ejecutado sin piedad el 26 de noviembre de 1919. Pero la idea que representaba, la idea de que se puede pelear limpio en un mundo sucio, de que se puede mantener el honor en medio del caos, de que la decencia no es debilidad sino la forma más alta de fortaleza, esa idea sobrevivió. Y mientras sobreviva, mientras haya gente dispuesta a creerla y vivirla, Felipe Ángeles no habrá muerto en vano, porque esa es la única manera de ganarle a la muerte, no viviendo para siempre, sino dejando algo que valga la pena recordar.
Y Felipe Ángeles dejó exactamente eso. Dejó un ejemplo, dejó una pregunta, dejó un desafío. ¿Serás tú alguien que elige los principios sobre la conveniencia? ¿Alguien que mantiene su palabra aunque le cueste? ¿Alguien que puede mirarse al espejo y reconocerse sin vergüenza? Si respondes que sí, entonces Felipe Ángeles sigue ganando. Sigue transformando México, un corazón a la vez. Y tal vez, solo tal vez, algún día ese México con el que él soñó, ese México donde la justicia importa más que el poder y la dignidad más que la riqueza, ese México finalmente llegará, no porque lo imponga un caudillo o lo decrete un gobierno, sino porque suficientes personas decidieron, como Felipe, que valía la pena intentarlo, que valía la pena creerlo, que valía la pena vivirlo, aunque les costara todo. Esa es la invitación que nos deja su vida. Esa es la herencia que nos entrega su muerte, y depende de nosotros decidir si la aceptamos o si dejamos que se pierda, como se perdieron tantos otros sueños en el polvo de la revolución. La decisión, como siempre, es nuestra.